Querido Alejo Vidal Quadras, ¿Qué tal? ¿Cómo qué estás? placer tenerte aquí en las charlas de Pie en Pared, que además es tu casa porque eres miembro de la Junta Directiva. Fundador. Y fundador. Fundador. No, es que aquí hay que precisar. Hay Fundador. estatus, hay clases. Lo primero que deberíamos decir para que el espectador lo sepa es que tú y yo, cuando hablamos en castellano, tenemos una cierta dificultad porque desde hace... Yo te conocí teniendo, yo creo, 34, 35 años, ahora tengo muchos más. Siempre hemos hablado en catalán. Bueno, en la intimidad tú y yo siempre hablamos en catalán. Y es verdad que el hecho de estar hablando en castellano es una situación, tanto para ti como para mí, insólita, ¿no? Pero, de todas formas, como los dos... también tenemos el castellano, el español, como lengua propia y materna, claro. Pues no hay ningún problema. No, pero tenemos la suerte de tener dos lenguas maternas. Dos lenguas maternas. Cosa que no todo el mundo tiene. Es una fortuna que tenemos. Sí, una riqueza. Y una riqueza que nos permite pues, leer en su lengua original, pues no sé, a Verdaguer o a Foix, ¿no? Sí. A quien, por cierto, no entiende casi nadie que lo lea siendo catalán. Porque especialmente los nacionalistas. Especialmente los nacionalistas que no son gente de letra, no son gente de leer mucho. No, son gente de embestida. Sí, son más que de letras. Más de cornamenta que de... Sí, son más de embestida. Sí. Pues bien, esto es un recordatorio de lo mucho que queremos nosotros al nacionalismo catalán y de lo mucho que nos quiere el nacionalismo catalán a nosotros, lo cual es un buen indicador y quiere decir que algo hemos hecho bien en la vida. Uno de nuestros orgullos, dentro de la modestia que te caracteriza a ti y a mí, uno de nuestros orgullos es ser enemigos públicos número uno del nacionalismo de identidad, el nacionalismo excluyente, separatista, xenófobo, esta monstruosidad, ¿no? Y somos enemigos públicos número uno. Es algo que, la verdad, tanto para ti como para mí, a ver, nos ha dado algunas molestias, pero... Y mucha gloria también. Sí, pero es un motivo de íntima satisfacción. Muchísima satisfacción. Hay otro de los principales enemigos del nacionalismo catalán que reclamaba para sí el título de enemic oficial de Cataluña, que es Boadella. Bueno, el enemigo oficial de Cataluña. Boadella siempre incluso ha sido enemic nacional de Cataluña, que es lo que pone siempre a todo el catalanismo. Teatre Nacional de Cataluña, Televisió Nacional. Albert siempre ha sido, en esta lucha por la libertad, por la racionalidad, siempre ha sido un referente. Un referente y una inspiración. Y además siempre con este sentido del humor, con esta bonomía. Que es básico. Absolutamente. Porque tiene el nacionalismo catalán muchas cosas que son risibles. Luego tiene muchas cosas trágicas y terribles, pero su estado habitual, cuando no están dando un golpe de Estado o no están incitando al odio, su estado habitual es de ridiculez intelectual, vuelo gallináceo, que es aquello que decía Pla, ¿no? Son patéticos. Patéticos. Pero hacen mucho daño, ¿no? Porque se entregan sistemáticamente a la vulneración de derechos fundamentales, a atentar contra la libertad. Y además, fíjate que cuando gobiernan, traen enormes perjuicios. Es decir, porque otra cosa que les caracteriza, que es lógico que esté relacionado con esta doctrina absurda, es que son incompetentes. Son muy incompetentes. Si no, no estarían ahí. Hay un rasgo que no lo mostraban en público y lo empezaron a mostrar con Artur Mas, precisamente, que es el supremacismo. Lo habían disimulado, por supuesto, eran supremacistas. Si lees los textos que escribía, están en libros de Jordi Pujol, sobre el hombre andaluz, te das cuenta de que era un supremacista de tomo a lomo. Y te remontas más atrás. Bueno, todos, claro, en su origen por ejemplo, Prat de la Riba era absolutamente supremacista. En su época todos lo eran. Por no hablar ya de los dementes. No, pero el pujolismo Pompeu Genet, pero el mismo Prat de la Riba siempre en sus escritos
trasluce un sentido de superioridad. Sí, es racismo propio de su época. En el fondo es racismo, sí. Pero que lo que quiero decir es que en el pujolismo esta faceta se limó mucho, se disimuló mucho, y cuando desaparece Pujol empieza, te acordarás, aquella especie de competición entre Maragall y Artur Mas a ver quién es más nacionalista, y esta competición hace que en lo que ahora se llama Junts, creo, porque ha cambiado de nombre, pero no de esencia, aquello que era la convergencia histórica, explotó se hizo visible el profundo supremacismo que llevaban dentro. Sí, porque Maragall vivía instalado en un mito que pudo tener cierto sentido, digamos, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero que ha perdido totalmente su vigencia, que es la Cataluña avanzada, europea, moderna, innovadora, dinámica, creativa. La que fue. Frente a la España caciquil, atrasada, agraria. Esto Picasso. O sea, esto yo Picasso. Pero Pascual, al que tú y yo tuvimos ocasión de tratar, pues vivía instalado en este mito. Sí. ¿No? En este mito. Y lo demostraba en sus discursos, en su acción política. Y a partir de aquí es donde él forja ese horror que fue el famoso tripartito, ¿no? Que fue todo el nacionalismo junto, excluyendo a más de la mitad de Cataluña. Sí, señor. Que es fue una maniobra totalitaria, ¿verdad? Pero mucho antes de que eso sucediera, yo quiero recordarte que allí, pues, yo creo que te conocí en el año 95, me parece, y poco después, cuando habíamos charlado unas cuantas veces, allí en la calle Urgel creo que era, de pronto yo leo con honda preocupación y amarga sorpresa un artículo en la portada de La Vanguardia donde Álvarez Cascos, que entonces era una de las primeras figuras del PP, te llamaba traidor a ti. Quiero recordar que en aquel contexto está Aznar con sus primeros espadas negociando su investidura con Convergencia. Sí, sí. Convergencia, en concreto Pujol, le pide tu cabeza, sí. Y entonces tú, que estás ahí manteniendo lo que siempre habías mantenido y seguirías manteniendo, que es una actitud de firmeza ante el nacionalismo y un discurso constitucionalista. No, y de combate de ideas. Y de combate de ideas. Sí. Tú estabas donde habías estado siempre y de repente te encuentras con una acusación de traidor por parte de, miremoslo con el tiempo, de Álvarez Cascos. Yo entonces aquello lo consideré completamente insólito, no podía comprenderlo, pero tendría que haber tomado nota, porque la política es un campo en el que los traidores te pueden llamar traidor, y a lo mejor no me habría metido en política si hubiera extraído alguna lección de aquello. Ahora que hablas del Pacto del Majestic, ¿no? Sí. Aquella foto es una foto para la historia, es decir, está Aznar, que acababa de ganar las elecciones, pero sin mayoría absoluta, está Rato, está Rajoy, está Macià Alavedra, está Pujol, por supuesto. Bueno, pues varios de la foto han acabado en la cárcel. Una colección, ¿eh? No, varios de la foto han acabado en la cárcel. Sí. O sea que esto también es un elemento de reflexión, ¿no? Sí. Y alguno no ha pasado por la cárcel, pero ha sido condenado. Y otros no han pasado y ni han sido condenados, como el propio Pujol, pero nadie entiende por qué. ¿Por qué no pasó por la cárcel nunca Pujol, no? Es un misterio. Bueno, seamos benévolos y atribuyámoslo a su avanzada edad. Bueno, la edad de Pujol no debería haber detenido el curso de la justicia, pero bueno, justicia piadosa. La historia es como es. Y lo que poca gente imaginaba entonces
en aquel momento es que, hablando de traidores, lógicamente el nacionalismo iba a traicionar, evidentemente iba a traicionar al proyecto de Aznar, igual que ha traicionado siempre cualquier proyecto en el que España salga fortalecida, prestigiada, enriquecida, tal. Es decir, la historia demostró que lo que era bueno para España era malo para el nacionalismo catalán y viceversa. Por eso quizá la experiencia del sanchismo haya sido tan triste, porque esa lección ya la había extraído mucha gente en España y a pesar de eso Sánchez creyó que él iba a inventar la sopa de ajo y esta idea que todavía, fíjate si han pasado años, todavía repite alguna gente en la derecha madrileña, que es: hay que seducir a Cataluña, hay que financiar mejor a Cataluña, hay que reconocer la identidad particular de Cataluña, como si los demás españoles que no son catalanes no tuvieran una identidad propia ni derecho al mismo reconocimiento. Sí, la verdad es que hay una actitud de sumisión, ¿no? De cobardía, de acomplejamiento, que es muy, muy triste de ver, ¿no? Pero fíjate, todo lo que ha sucedido en España y que ha acabado desembocando en una fragmentación de la unidad nacional y ha acabado en algo que es cruelmente paradójico, y es que gobiernan la nación aquellos que quieren destruirla, lo cual es una contradicción insostenible, ¿no? Pero los dos grandes partidos nacionales nunca han entendido lo que es el nacionalismo de identidad. No, nunca lo han entendido. Es más, han tenido ante él una actitud entre el temor y la reverencia, ¿no? Entonces, el nacionalismo identitario es una doctrina perversa en su fundamento, porque es una doctrina que postula que la especie humana está dividida en grupos disjuntos entre sí, que se caracterizan por una identidad lingüística, histórica, religiosa, geográfica, y que esa identidad está por encima de la libertad, de la justicia o de la igualdad. Es más, entonces, claro, que determina tu carácter y hasta tu voto. No, pero es que en la escala axiológica que ha de gobernar una sociedad viable, los valores tienen una jerarquía. Claro. Entonces, la identidad no es un valor trascendente, claro, es algo que tú recibes y que debería servirte, como hemos hecho tú y yo modestamente, como plataforma para entender el mundo. Exacto. Pero no como una especie de horma cruel que te sujete y te determine de tal manera que te vuelvas un esclavo de esa identidad de forma irracional y fanática, ¿no? Entonces, como el fundamento de la doctrina es perverso, porque poner la identidad lingüística, histórica, étnica, por encima de la libertad, la justicia, la igualdad, es algo que solo puede dar un mal resultado, solo puede crear horrores, ¿no? Esto es como el comunismo, ¿no? Es decir, el comunismo solo puede crear sociedades inhumanas, porque su fundamento teórico es contrario a la naturaleza humana. Entonces el nacionalismo tiene esa perversidad en su propio fundamento. Esto los dos grandes partidos nacionales nunca lo han entendido. O sea, no lo han entendido. Aparte son muy ignorantes, desconocen la historia de España. Entonces ellos, si tuvieran un mínimo de conocimiento y de reflexión sobre nuestra historia reciente de los últimos 150, 200 años, sabrían que todo lo que se le dé al nacionalismo identitario catalán, vasco, para apaciguarlo, será utilizado en contra de la nación española, de la nación cívica, digamos. Siempre ha sido así. Y no se alejó. Entonces, claro, es una ceguera, es un suicidio tan. Pero es que aquí se mezcla, Alejo, aquí se mezcla
el que no lo han entendido con el que no lo han querido entender, porque no les interesaba. Efectivamente, No, sí que les interesaba. No lo han entendido. Pero a corto plazo. No conocen ni su propio interés. A corto plazo les interesaba, por ejemplo, que les invistieran cuando no alcanzaban mayorías absolutas. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Evidentemente, claro que sí. Y el problema del bipartidismo ha sido ese. Mientras gobiernas en mayoría absoluta, puedes hacer algo bueno o malo. El caso de no hacer nada, que es el de Rajoy, es raro. Puedes tener mayoría absoluta y no hacer nada, sí. Es una rareza. Pero bueno, en principio. Sí. Ahora, si la mayoría es relativa, ¿quién había para pactar? Pues estaban los nacionalistas. Luego, cuando se rompe el bipartidismo a nivel nacional y aparecieron otras formaciones, como Ciudadanos en su día, o Vox, pues la cosa ya presenta otras posibilidades. Sin embargo, en ese momento también se arrastró por parte del propio Partido Popular, no digamos del PSOE, que había caído, se había entregado a Otegi, o sea que ahí ya no hay nada que decir, ¿no? Pero en cuanto al PP, su esfuerzo era que no me vayan a relacionar con Vox, no que no me vayan a relacionar con el PNV, por ejemplo. Ya no te digo que con Junts que se había echado al monte, ¿no? Pero el problema del sistema político, jurídico, institucional, económico, que se puso en marcha en la transición y que está encarnado de manera normativa en la Constitución del 78. El problema es que los encargados de desarrollarlo, que fueron los dos grandes partidos nacionales, no entendieron, nunca han entendido en qué consistía su misión. Porque ellos se han movido siempre con la obsesión de alcanzar el gobierno y de articular una mayoría que les permitiera estar en la Moncloa 4 años, 8 años. Entonces, este es un desenfoque que revela que no hemos tenido estadistas. No. Hemos tenido lo que en catalán llamamos genteta. Genteta. ¿Qué quiere decir? Gentecilla. Gentecilla. O sea, gentecilla que se han encontrado con una responsabilidad, con un poder muy superior a su estatura intelectual, a su estatura política y a su estatura moral. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que, claro, ha sido un desastre. Entonces, ¿qué hubieran hecho personas con sentido del Estado y conocimiento de la historia? Cuando uno de los dos hubiera quedado en mayoría minoritaria, hubiera acudido al otro y le hubiera dicho, oye, vamos a organizar esto, porque si no, entrará el enemigo. Porque el nacionalismo separatista es un enemigo de España. Claro, el problema es que enemigo interior. Cuando Zapatero define como enemigo a la derecha, ahí a partir de ahí ya eso se hace imposible. Por eso te digo que nunca han tenido claro ni el contexto político, ni el histórico y sobre todo el moral, ¿no? Entonces, si los dos grandes partidos nacionales, cada vez que uno quedaba en mayoría minoritaria, o minoría mayoritaria, se hubiera apoyado en el otro y el otro se hubiera prestado, nunca los nacionalismos hubieran llegado a tener el poder que tuvieron. Pero fíjate tú que sistemáticamente, cada vez que se quedaba el gran partido nacional de turno con esa mayoría minoritaria, ¿qué hacía? Acudir a los nacionalistas por rechazo, por odio maniqueo al otro gran partido nacional. Y esto revela lo que estamos diciendo, ¿no? Que no tenían en absoluto ningún conocimiento de historia, ningún sentido del Estado y se movían en una cota moral muy baja. Muy baja. Es cierto, es triste, es una de las razones por las cuales España ha llegado a humillarse tanto y hasta puntos realmente difíciles de entender, ¿no? Es decir, aquí se llegó a reformar el Código Penal al servicio de unas personas concretas
que habían dado un golpe de Estado. Pero bueno, todo esto puede conducir a que nuestros espectadores se crean que nosotros somos, pues sí, hemos sido políticos y tal, pero básicamente definidos por el antinacionalismo. No. El nacionalismo identitario o de secesión lo hemos visto de lejos, lo hemos criticado en el lugar donde había que hacerlo, pero nosotros tenemos un interés compartido, por ejemplo, entre muchos otros, pero uno que es Europa. Yo solo he sido eurodiputado 1 año y medio porque le dejé el escaño para venirme al Congreso, pero tú has sido 14 o 15 años, 15 años eurodiputado y has sido vicepresidente del Parlamento. Los 15 años. Los 15 años has sido vicepresidente del Parlamento Europeo, lo cual es notable, porque 15 años es una etapa muy larga en la cual las políticas que se proponen y que se tiran adelante se pueden llegar a ver materializadas y dando sus frutos, y otras se puede comprobar que han sido un error. Soy el español que más años ha sido vicepresidente del Parlamento Europeo. Por lo tanto, yo quiero centrarme ahora ahí. La Europa culta, la Europa ilustrada, sabe que lo que hemos dicho es cierto, que le nacionalismo c'est la guerre, que dijo Mitterrand en el Parlamento Europeo. Por cierto, en un discurso casi póstumo. Casi póstumo. Porque estaba agonizando. Tú debías estar presente en ese discurso. El nacionalismo c'est la guerre. C'est la guerre. Y debo decir que, aunque estuve poco tiempo, me ahorré unos cuantos meses que uno pierde para situarse en aquel laberinto, gracias a ti que me orientaste desde el primer día. Bueno, sí, me hice con mucho gusto. Me orientaste desde el primer día y me ayudaste muchísimo. Tenemos una Europa que ha mutado mucho. Posiblemente ha tenido que recordar sus esencias al llegar a la guerra de Ucrania. Quiero decir que algo tan terrible como la guerra de Ucrania ha tenido un efecto positivo sobre Europa que muchos creíamos que iba a ser simplemente incapaz de mover un dedo, incapaz de levantarle la voz a Rusia, y no ha sido así. Es decir, que aquellos valores fundacionales estaban vivos, algo vivía ahí dentro. Bueno, vamos a ver, la idea de Europa, es decir, esa concepción de enorme ambición intelectual y ética y política de una Europa unida, como tú sabes, a lo largo de la historia se ha producido muchas veces. Por ejemplo, que era el Sacro Imperio Romano-Germánico, ¿no? Esa lucha entre el papado y el emperador en la Edad Media, que era en el fondo la lucha por la hegemonía europea, ¿no? Era Carlos V. Después nuestro Carlos I, que fue también emperador de Alemania, ¿no? Unificar Europa bajo una fe, bajo un gobierno. Entonces, después ha habido intentos siniestros. Por ejemplo, a mi juicio, yo no soy en absoluto admirador de Napoleón Bonaparte. No, ni yo. No lo soy. Considero que era un tipo deleznable. La unión de Europa por la vía de la invasión. Deleznable. Entonces, él quería la unión de Europa. A sangre y fuego. Pero construyéndola sobre montañas de cadáveres, ¿no? Y ya no hablemos del nazismo, ese horror, ese abismo de oscuridad y de absoluta ignorancia de la humanidad más elemental, que es una de las cosas de las que pues, los alemanes tardaron mucho en reponerse, ¿no? Sí. Entonces, esa idea de la Europa unida no es nueva, pero sí ha sido nuevo algo que es lo que le da el gran valor al actual proyecto de integración europea, que es que se ha construido para defender un sistema de valores. Un sistema de valores, la democracia, la libertad, el imperio de la ley y la economía de mercado. Que la economía de mercado o la economía de libre empresa tiene un fuerte contenido moral. Que esto a veces, siempre llevados por los tópicos
estúpidos de la izquierda, se tiende a ver a la economía, a la empresa, como algo movido por el egoísmo. No, al contrario. Es decir, la idea de una economía libre, donde los individuos, las empresas, pueden crear, pueden generar riqueza, pueden dar trabajo, eso tiene un profundo contenido moral positivo. Y tanto. Entonces, eso es lo que define a Europa, ¿no? Sobre todo porque en el nacimiento de Europa, digamos, quienes gobiernan Alemania después de aquella atrocidad son los ordoliberales, que buscan una libertad humanista. Entonces, fíjate que es una cosa curiosa, que los padres de Europa, es decir, Schuman, Monet, Gasperi y tal, eran gente de profundas convicciones morales. Gente de vida impecable, porque todos habían estado en la política. Bueno, Monet era un funcionario. De hecho, cuéntale a los espectadores lo que significan las 12 estrellas. Bueno, sí, ellos eran gente de arraigadas creencias religiosas, ¿no? Entonces, las 12 estrellas son, curiosamente, las 12 estrellas de la corona de la Virgen, ¿no? Exacto. Entonces, que por cierto, son de una visión de aquella mística, ¿no? Entonces, esta construcción europea tiene un enorme valor desde el punto de vista de la ética colectiva, porque se basa en valores, todos ellos enaltecedores de la persona humana. Libertad, justicia, democracia, imperio de la ley, respeto a los derechos humanos fundamentales. No ha vuelto a haber guerras entre alemanes y franceses, y después, por ejemplo. Y después la frase capital, equivalente a la del nacionalismo, c'est la guerre, plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Nunca más. O sea, esa Europa devastada, esa Europa que era un cementerio de ciudades arrasadas, donde la gente buscaba en la basura para comer, ¿no? En Berlín o en Frankfurt, ¿no? Vamos a ver, o en Roma. Plus jamais ça. Es muy importante recordar estas cosas, Alejo, muy importante porque, es decir, hasta qué punto se ha ahorrado un coste que podría ser terrorífico, incalculable, y hasta qué punto se ha traído prosperidad y libertad. No, pero es importante recordarlo en momentos en los que, quizá con el desconocimiento de la historia típico de la gente que ha estudiado estas generaciones últimas, lo único que se ve de Europa es, oye, pero ¿por qué defienden a los golpistas catalanes? ¿Por qué los tienen ahí? ¿Por qué los protegen ahí? ¿Por qué les dan cobijo ahí? ¿Por qué no cumplen las órdenes de extradición? ¿Por qué tratan a España como si fuera sospechosa y a ellos como si fueran perseguidos? O sea que Europa tiene muchas cosas que reformar, pero es un proceso que en general ha sido muy benéfico. Ha proporcionado dos cosas que son de un enorme valor. Una, la paz. O sea, la paz. El continente europeo ha estado poblado por gentes que durante muchos siglos, desde la antigüedad, se han estado acuchillando entre sí. Es decir, ha habido épocas terribles. Tú piensas, por ejemplo, en lo que fue el siglo la guerra XIX de los 30 años. Por ejemplo. Donde, había ciudades que se quedaban sin la mitad de la población. No digamos el siglo XX, con dos guerras. Bueno, el siglo XX monstruosas. No en vano ha sido llamado el siglo de los horrores, porque realmente las dos conflagraciones fueron de una crueldad, de una mortandad y de una capacidad de destrucción realmente demoníaca, ¿no? Entonces, esa historia de guerras, de conflicto, de muerte, de repente, a partir de la firma del primer tratado de
de la Comunidad del Carbón y del Acero, y después, poco después, el de Roma, entra en una etapa donde todas esas naciones que eran enemigas mortales trabajan juntas, ponen en común sus soberanías para hacer cosas que vayan en beneficio de todas y aceptan un derecho común por encima de su derecho nacional. Y todo además, progresivamente, primero con un desarme arancelario, poco a poco impulsando el comercio entre ellos, y acaba teniendo una moneda común. Pero los sucesivos tratados van ensanchando Europa en extensión y profundizándola en integración. Entonces, es una obra maravillosa. Maravillosa, sí. Que causará la admiración en el futuro, porque es algo extraordinario. Y después... Pero que quien no vea el proceso puede infravalorar ante algunos de los errores que hoy se cometen querido en Bruselas. Juan Carlos, tú y yo sabemos que la política lo puede estropear todo. Entonces, esa idea absolutamente maravillosa, ¿no? De esa enorme ambición política, moral, intelectual, se pone en marcha y sin duda es un éxito, con sus tropiezos, sus crisis, sus tal, pero va avanzando, ¿no? Cada vez hay más Estados miembros, cada vez hacen más cosas en común, cada vez las instituciones son más fuertes, cada vez el Parlamento, que al fin y al cabo es la más democrática de las instituciones porque es elegida directamente por los ciudadanos, cada vez el Parlamento tiene más poder. Entonces, todo eso produce la paz, que, como digo, no tiene precio, y otra cosa, una prosperidad muy notable. Tú sabes que está calculado que lo que añade al PIB europeo la existencia del mercado único cada año se evalúa en 600.000 millones de euros, que no tendríamos si cada uno fuéramos por nuestra cuenta. Entonces, yo soy un gran admirador del proceso de integración europea y siempre me he reconocido, como tú, como europeísta. Dicho esto, la Unión está en un momento difícil, porque, por un lado, la guerra de Ucrania, como dices tú, nos ha devuelto a la realidad, a una realidad desagradable, inhóspita, y nos ha obligado a tomar posición asumiendo riesgos. Exacto. Al servicio de los mismos ideales que la crearon a la Unión Europea, que la crearon. Porque el plus jamais ça también vale ahora para eso. Y claro, la aplicación práctica de ese principio ahora es ayudar a Ucrania. Claro, con el coste que tiene. Claro. Y todos sabemos que Ucrania no... Vamos a ver, no es un paraíso tampoco... No, pero es el país invadido, es el agredido. Es el agredido. Es el agredido. Es el agredido. Y entonces hemos de defenderles y hemos de estar con ellos en un momento en que son objeto de un ataque brutal en contra del derecho internacional. Además, porque todo el origen de sus problemas viene de querer ser miembros de la Unión Europea. Sí. Recuérdalo. Sin duda. Ellos han querido ser europeos, como quisieron cuando cayó el muro. Polonia, Hungría, Chequia, todo. Quisieron. Claro. Estonia, Letonia, Lituania. Ellos han querido lo mismo. Y eso fue bueno para la democratización de esos países también. Pero Rusia está gobernada por una oligarquía autocrática y cleptocrática y no consienten que lo que consideran su esfera de influencia pase a otro tipo de modelo de sociedad y de visión ética. Entonces, no cabe duda que hemos de estar con ellos, no cabe ninguna duda.